La primera comunicación, análisis de 16 años de resistencia a antirretrovirales en nuevos diagnósticos, 2007-2023, actualización 2023, impacto de la PrEP en la detección de la M184. Es un clásico ya de nuestros congresos y lo presentará Fede García. Aquí le tenemos. Fede. Nada, muchas gracias. Buenos días y gracias a la organización por seleccionar esta comunicación para presentación en esta mesa de comunicaciones orales. Yo os voy a presentar el análisis de 16 años de lo que llevamos trabajando juntos todos, muchísimos de los que estáis aquí en CORIS. CORIS Resistencias, como sabéis, está en desarrollo desde el año 2007. Nació dentro del paquete de trabajo de resistencia y subtipo de la extinta red de SIDA. Nació como un programa, ahí está entrecomillado, de vigilancia epidemiológica, porque esto no es vigilancia epidemiológica, no es un programa como tal, pero a nosotros los que no entendemos mucho de esto nos gusta llamarlo así, porque creemos que realmente es lo que queremos hacer. Ha tenido y tiene continuidad en proyectos FIS, ahí veis los proyectos FIS en los que se han participado y se ha utilizado la información de CORIS. Ahora mismo tenemos un PFIS asociado, que es Paloma Muñoz, que está con nosotros aquí y que es la que nos está ayudando en todo el trabajo. Y, como sabéis, pues hemos trabajado también a nivel de redes internacionales y coordinando lo último que hemos hecho, una red que establecimos que se llamaba MEDIT-RES. Ahí veis algunas de las publicaciones que han surgido de todo lo que hemos ido haciendo durante estos 16 años. Y si me piden una diapositiva para resumir lo que es o lo que ha sido estos 16 años, realmente yo pondría esta diapositiva. Yo creo que aquí, desde CORIS y desde este paquete de trabajo, innovamos hablando no de mutaciones de resistencia, sino de resistencia a los fármacos que usáis en primera línea. Y aquí veis cómo ha sido la evolución y en el momento en el que estamos ahora mismo, en 2023, en el que prácticamente estamos en una situación magnífica en cuanto a las resistencias a los pacientes de nuevo diagnóstico y las resistencias a los antirretrovirales de primera línea que se utilizan hoy. Fijaros, en 2022 incorporamos por la importancia y la aparición del régimen de long-acting de cabotegravir-rilpivirina, un punto específico para conocer cuál era la prevalencia de los subtipos A6 y A1 entonces, y además incorporamos la RAMS-rilpivirina. Y este año hemos incorporado también una nueva incorporación que es los pacientes en PrEP. Hasta ahora, cuando un paciente era nuevo diagnóstico y venía de PrEP, no lo estábamos incluyendo en el análisis que hacíamos en CORIS. Yo siempre he defendido que yo creo que esos pacientes han tenido ya exposición a fármacos y, por lo tanto, las mutaciones que pueden aparecer pueden estar distorsionando la figura real. Pero este año yo creo que ya estamos obligados a presentar estos datos, y aquí tenéis algunos trabajos muy recientes y comunicaciones que se han presentado en Glasgow. Y abajo del todo de esa diapositiva algo que, si después tenemos tiempo, discutimos sobre la importancia que tiene el que el paciente que inicie PrEP esté primo infectado o no, porque eso tiene un impacto directo sobre la aparición de mutaciones de resistencia. El objetivo de lo que os presentamos aquí hoy es presentar los datos de 2023 de mutaciones de resistencia, los datos sobre resistencia transmitida clínicamente relevante, actualizar los subtipos A6 y las RAMS a rilpivirina y conocer los datos de prevalencia de M184V y, como os he adelantado, especialmente en los usuarios de PrEP. Esta es la figura que presentamos casi todos los años en cuanto a material y método. Esto es un resumen de un gran trabajo que se hace empezando desde todos los centros en los que se hace secuenciación, centros en los que nos aportan al centro coordinador en San Cecilio las secuencias FASTAs. El análisis que hacemos nosotros, el análisis que luego nos aportan desde el Centro Coordinador de CORIS con todos los datos epidemiológicos para poder poner todos los datos en conjunto y lo que realmente da valor desde mi punto de vista a este paquete de trabajo. O sea que esto, aunque sea una diapositiva muy de resumen, aquí hay muchísimo trabajo por parte de muchísima gente. Fijaros, estos son los datos de resistencia en 2023. Hemos analizado 562 secuencias. No todos los pacientes tienen secuencias de RT de proteasa o integrasa, 27 centros participantes. Y fijaros cómo la prevalencia es casi del 15%. Este es un número que está totalmente, desde mi punto de vista, artefactado
porque lo importante es que conozcamos la prevalencia a los antirretrovirales de primera línea, ¿eh? Y si nos vamos a ese número, entonces el número cambia radicalmente y hablamos de una prevalencia del 1,60%. ¿eh? Fijaros, 1,5% a los análogos y a los inhibidores de segunda generación el 0,3%. ¿eh? Esto es poquísimo. Ahora vais a ver que esto es un paciente con resistencia transmitida que comprometa la actividad de Bictegravir o de Dolutegravir. Esto es por fármaco. Aquí hacemos la diferenciación entre resistencia plena y actividad intermedia, que en muchos de los fármacos esto todavía puede servir para constituir un régimen activo. Y fijaros cómo los números pues, son excelentes. Solo un paciente con resistencia a tenofovir, 2 a abacavir y 6 con resistencia a 3-TC y FTC. Cuando miramos los inhibidores de la integrasa, pues fijaros, hay un paciente que tiene mutaciones de resistencia que compromete la actividad de Bictegravir y Dolutegravir, por supuesto también de Cabotegravir y Raltegravir. Y cuando miramos los análogos, los no análogos de nucleósidos, pues entonces vamos a una figura totalmente diferente, como todos conocéis. Con una excepción, que es doravirina. Si os fijáis, doravirina es dentro de estos fármacos el que tiene mejor perfil de resistencia. Fijaros como solo 4 pacientes tienen resistencia plena, resistencia total a doravirina. Estos son los números de las mutaciones de resistencia. Fijaros, aquí hablamos de una prevalencia menor, pero esto también está artefactado. Si os fijáis lo que pone en el asterisco, ahí abajo pone la lista que usamos para mirar estas mutaciones no incluye las mutaciones de rilpivirina, porque esta lista es anterior al desarrollo de rilpivirina. Por lo tanto, ese número, si incluimos la rilpivirina, sube bastante. Fijaros, esa prevalencia del 12,5 es a costa básicamente de los no análogos y aquí tenéis pues, las mutaciones principales. Ahí en esta primera pantalla os muestro no análogos IP inhibidores de integrasa. Fijaros, hay un solo paciente que tiene estas 3 mutaciones, la 138, 140 y 148. Y estos son los datos de los análogos de nucleósidos. Y ahí está subrayada, señalada la M184V, que es lo que quiero discutir con vosotros muy rápidamente. Fijaros, esta es la evolución de M184I/V en los 16 años que llevamos estudiando esto. Y fijaros cómo no se observa absolutamente ninguna tendencia. Algún año está en 0,5, otro año está en 1,3, pero realmente la tendencia es exactamente la misma. Y esto es lo que hemos mirado este año. Este año teníamos 6 pacientes con 184V y lo que hicimos fue mirar y preguntar si estos pacientes venían de PrEP o no. Y fijaros que de los 6 pacientes, 5 de ellos venían de PrEP. Aquí tenéis las características demográficas. Son pacientes mayoritariamente de Centroamérica, Latinoamérica, hombres con estudios universitarios, HSH, bisexuales y la mayoría de ellos con uso de drogas. Y estas son las características de duración, de si los pacientes abandonaron o no la PrEP, la data de la infección, que creo que es muy importante, y lo que nosotros hemos considerado, si podemos hablar de primo infección, de si el paciente cuando empezó PrEP estaba primo infectado o no. Y fijaros cómo en los 5 pacientes que estaban haciendo PrEP, de ellos 2 probablemente por la data de la infección estaban ya primo infectados cuando iniciaron la PrEP. Estos son los datos que os podemos contar de M184V y PrEP y estos son los datos de la distribución de subtipos. En este momento la distribución de subtipos A6 y antes dije A6 y A1 y ya no hablamos más de A1 para cabotegravir y rilpivirina, tenemos que hablar exclusivamente de A6 y fijaros cómo A6 tiene una prevalencia menor del 2% en los pacientes en los que hemos analizado subtipos. Y una buena noticia para todos los que no sabemos mucho de filogenética es que por fin Stanford ha incluido A6 y A1 dentro de la predicción que hace de los subtipos y lo hace bastante bien porque por lo menos en los que nosotros hemos mirado ha acertado absolutamente en todos. Estas son las resistencias a rilpivirina y fijaros cómo pues, prácticamente casi un 8% de los pacientes tienen mutaciones de resistencia basales a rilpivirina. Con esa mutación de 138A que desde mi punto de vista bueno, pues tendríamos que discutir si realmente es una mutación que afecte de verdad a rilpivirina o no, pero bueno, está en la lista de rilpivirina y la tenemos que contar.
Y nada más, las conclusiones que queríamos compartir con vosotros es que confirmamos la mayor prevalencia de resistencias transmitidas para los no análogos, como viene siendo habitual todos los años. En 2023, doravirina es el fármaco de esta familia con menos niveles de resistencia transmitida. Los IP inhibidores integrasa 3-TC-FTC siguen en niveles muy bajos. Una sola persona que vivía con VIH presentó resistencia completa a los inhibidores integrasa de segunda generación. En 2023 hemos detectado más M184V y más M184V como consecuencia de la PrEP, y nuestros resultados reflejan la situación epidemiológica de las TDR y el nivel de resistencias primarias a los antirretrovirales de primera línea en España. Me gustaría finalizar agradeciendo a todos estos que han participado en esa diapositiva de método, a toda la CORIS, a todos los que participáis en la CORIS, a todos los que nos proporcionáis los datos, a todos los que nos proporcionáis secuencias, a todos los que secuencian en los laboratorios de microbiología y en el Centro Nacional de Microbiología, y a todos vosotros por vuestra atención hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Fede. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se anima? José María, aquí delante. Felicidades por toda esta trayectoria y por un trabajo que es muy importante para todos nosotros. Ya lo has comentado tú, pero quizá a la hora de presentar los resultados habría que presentarlos separados en pacientes realmente naïf y pacientes que en un futuro tomarán más PrEP, ¿no? Aunque ahora quizá el número de casos es pequeño, pero vale la pena separarlos para tener los datos reales de resistencias transmitidas, ¿no? Y no confundirnos. Sí, yo creo que el abordaje del paciente que viene de PrEP y que se infecta y del que el que se diagnostica de novo es totalmente diferente, y de hecho las guías así lo indican, con lo cual lo que pasa es que, claro, ahora mismo están apareciendo muchísimos estudios de cohortes que están estudiando resistencia y se están incluyendo los datos de PrEP, y creo que es un momento importante para también conocer esto en España. Realmente nosotros en este estudio solo conocemos los pacientes que hemos tenido la oportunidad de saber si estaban en PrEP o no, pero no conocemos el denominador, con lo cual no podemos saber realmente esos 5 casos que representan dentro de todos los pacientes que se han diagnosticado, que creo que es lo importante. Fede, una pregunta. Repetidamente siguen saliendo los no nucleósidos con una prevalencia alta, ¿no? Y la 103 sigue saliendo ahí, y estos son pacientes naïf, ¿no? De alguna manera. En España yo creo que ya Efavirenz prácticamente se usa muy poquito y sorprende que siga estando ahí año tras año. ¿Es posible que alguna de estas personas que vienen con la 103 sea personas que vienen de fuera de otros países que desconocemos si las han recibido o no y que puedan venir? En Sudamérica se usa todavía mucho Efavirenz. Es posible, eso entra dentro de lo posible. La verdad es que 103 y las mutaciones generalmente de no análogos están tan elevadas porque son mutaciones que no comprometen para nada la fitness del virus. Entonces son mutaciones que van a persistir. El virus que tiene 103N replica exactamente igual que el que no la tiene, y por lo tanto esos virus van a estar siempre ahí. Es posible que algunos de estos pacientes vengan infectados de fuera, pero yo apostaría más por la persistencia de esas mutaciones como consecuencia de las características virológicas de los virus que las portan. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, gracias, Fede, gracias por tu trabajo.